Este es un tema muy importante, muy útil, y este es el momento para verlo. Lo que vamos a ver en esta lección es cómo hacer gráficos dinámicos, es decir, que vayan cambiando su información a medida que cambia el rango dinámico del cual obtienen los datos. Vamos a comenzar creando un gráfico común con estos datos que tenemos aquí. Tenemos una columna de fecha y otra de ganancias, son datos aleatorios. Lo primero que vamos a hacer es crear un pequeño gráfico tomando en cuenta apenas los primeros 6 registros de este gráfico, un gráfico sencillo. Vamos a ir a insertar, tenemos gráficos recomendados. Si tienes una versión 2010 o anterior no tendrás el botón gráficos recomendados, pero puedes ir a través de este botón y elegir un gráfico de estos. Nos va a ser de utilidad. Puedes elegir otro, va a funcionar igual. Lo que tenemos aquí entonces es un gráfico que se ha construido tomando por un lado las fechas que están en el eje horizontal y las ganancias en el eje vertical de estas primeras 6 fechas. Entonces aquí hay un gráfico que se forma automáticamente. Nosotros vemos aquí de dónde salen los datos. ¿Qué pasa si transformamos estos rangos en rangos dinámicos? Primero vamos a crear los rangos estáticos, así que vamos a tomar estos 6 registros y les vamos a poner a estos primeros de nombre estático, fecha, y a estos otros 6 registros de nombre estático, ganancia. Con esto ahora podemos modificar de dónde toma la información este gráfico y vamos a decir que esta columna la tome de uno de nuestros rangos estáticos, que es el de ganancia. Así que hacemos clic en esa columna de valores, clic derecho, vamos a seleccionar datos y aquí podemos elegir modificar y ponemos acá que lo tome no de esa celda, de ese rango de celdas que está aquí, sino de hoja 1, borramos todo lo que sigue y escribimos ganancia. Con esto le damos aceptar. Ahora vamos a la etiqueta del eje horizontal, ponemos editar y en vez de que lo tome de ese rango de celdas, borramos todos los datos, dejamos hoja 1 y ponemos fecha y aceptar. Aceptar. Y ahora sí, entonces nuestro gráfico está tomando esta información directamente no de una celda atrás de la otra, sino del rango estático completo. Vamos a transformar ahora estos rangos estáticos en rangos dinámicos. Para eso ya sabes, salimos del gráfico, venimos al administrador de nombres, elegimos el primero de estos que es fecha. Si nos paramos aquí ves que fecha, ahí están los guiones que van girando, nos dice de dónde está tomando la información. Y si recuerdas que para construir un rango dinámico hacemos desref, abrimos paréntesis, borramos la última celda y dejamos a 3 como comienzo de nuestro gráfico dinámico. Punto y coma, vamos a poner que comience una celda debajo, o sea que se desvíe verticalmente una celda, punto y coma. Queremos que se desvíe 0 celdas hacia 0 columnas en realidad hacia la derecha, entonces ponemos 0, punto y coma. Queremos que el tamaño en alto de nuestro rango sea de 6 celdas como venimos trabajando y que el ancho sea de tan solo una celda. Aquí cerramos el paréntesis, le damos Enter y ya está. Si nos paramos de vuelta en esta fórmula vemos que sigue tomando la información del mismo lugar, pero ahora es un rango dinámico. Vamos a ganancia y hacemos lo mismo. Ponemos al comienzo desref, abrimos paréntesis, vamos a elegir entonces hoja 1 desde la columna B hasta la fila 3 para comenzar a tomar en cuenta el rango. Vamos a poner punto y coma para elegir que desvíe una celda hacia abajo para comenzar, es decir que comience en la celda B4, punto y coma, y que desvíe 0 celdas hacia la derecha. Punto y coma para decirle que queremos que nuestro rango tenga 6 celdas de alto y queremos que tenga una celda de ancho. Cerramos paréntesis, le damos Enter y ahora si nos volvemos a parar aquí, vemos que efectivamente el rango está bien establecido. Cerramos un instante. Lo que vamos a hacer ahora es un par de funciones que nos van a permitir ir desplazando el rango hacia abajo para elegir otros conjuntos de 6 celdas y que se vayan modificando en el gráfico que tenemos aquí a continuación. Vamos a escribir aquí arriba una celda que vamos a pintar para no perderla de vista y le vamos a poner por ahora un número 1, que es la cantidad de celdas que queremos que se desplace hacia abajo cada vez que movemos el rango hacia abajo o hacia arriba también. Vamos a dejar ese 1 aquí. Vamos a volver a nuestras fórmulas y a nuestro administrador de nombres. Vamos a ir a fecha, el primero de ellos. Y en vez de pedirle que baje un número por vez, vamos a pedirle esta vez, borramos el 1, que se fije en esta celda para tomar la información de cuánto hay que bajar, cuánto hay que desplazarse hacia abajo cada vez que hace la desviación de referencia. Le damos Enter, vamos a ganancia, hacemos lo mismo, borramos el 1. Y le pedimos que se desplace hacia abajo, ya no una vez, sino tantas veces como diga esta celda.
que como por ahora es 1, sigue funcionando igual. Le damos a Enter. Si nos paramos aquí vemos que todo sigue igual por ahora y ponemos aceptar. ¿Qué pasa si en esta celda yo pongo el número 2? ¿Has visto el gráfico? Se ha modificado. Si pongo el número 3, se ha modificado. Y esto es porque a medida que este número incrementa, el de A1, el rango de celdas de 6 celdas de altura se va desplazando un lugar hacia abajo y el gráfico va tomando entonces una información distinta. Te voy a mostrar esto de vuelta con el administrador de nombres. Nos paramos aquí en fecha y ahora ves que el rango se ha corrido hacia abajo 3 lugares. Antes comenzaba en fecha, ahora comienza en la celda número 6. Y esto es porque cambiamos el número de aquí. Vamos a volver a salir. Vamos a poner más números hacia abajo. Vamos a poner el número 10. Si volvemos al administrador de nombres y vamos a fecha, el rango se ha desplazado 10 lugares hacia abajo en total, ¿sí? Entonces tenemos la posibilidad de cambiar este número y que el gráfico se vaya modificando según los datos que hemos elegido que tome. Vamos a hacer que esto sea un poco más fácil de operar. Vamos a ir a programador y aquí tenemos la posibilidad de insertar dentro de controles ActiveX esta barra de desplazamiento para poder reemplazar esa celda A1 por algo visualmente más interesante. Vamos a establecerlo aquí. Muy bien, a este desplazador le vamos a asignar la propiedad de modificar esta celda o de ser modificado por esa celda. Ya sabes, es de ida y vuelta. Entonces vamos a ir con el botón derecho, vamos a ir a propiedades y en Linked Cell, o sea, celda enlazada, vamos a escribir aquí hoja 1, cerramos signo de admiración y escribimos A1 y nada más que eso. Cerramos esto. Ahora salimos del modo de diseño y fíjate que si yo muevo esta flecha va modificándose el gráfico y va modificándose la celda A1. Apenas vemos que se mueva este cursor y esto es porque está establecido para que tenga un largo de miles de celdas. No queremos que sea así, queremos que tenga como un número máximo posible el alto de nuestra base de datos. Nuestra base de datos, si me fijo los registros, tiene en total, aquí lo podemos ver, recuento 29 registros. Esto quiere decir que si descontamos los 6 que tiene de alto nuestro rango, serían 23 posibilidades de movimiento. Así que vamos a ir de nuevo a nuestro desplazable, vamos a ir a modo de diseño, vamos a elegir con botón derecho propiedades y vamos a poner que como mínimo el número posible que tenga sea 1 y como máximo 32.000 de ninguna manera, vamos a poner que tenga como máximo, dijimos, 26 posibilidades de movimiento. Ahora sí, salimos de aquí. Fíjate que el cursor ya se ha ubicado más o menos al medio. Ponemos modo de diseño off. Y podemos ir bajando o subiendo. Y como máximo nos dejará llegar hasta 26. ¿Sí? 26 es el máximo que nos permite desplazar. Aquí hay un error. Me ha quedado una última celda que no tiene información. Es del 26 de marzo. Veamos. No existe el 26 de marzo. Debemos poner entonces, volvemos al modo diseño, seleccionamos el botón derecho, ponemos propiedades, vamos a poner que sean solo 25 movimientos. A ver, perdón, claro, dijimos que tiene 29 registros, menos 6, 29 menos 6 es 23. ¿Qué estoy contando? Esta parte es mi parte vergonzosa, pero bueno, todos nos equivocamos. 23, ahora sí, como máximo nos permite llegar a 23. Salimos de este modo. Y verás que puedo estar aquí en 21, 20 y si subo 23 y nos deja llegar solo hasta el 24 de marzo. Perfecto. Ahora sí entonces estaríamos casi listos. Una cosa más que me gustaría agregar aquí es modificar esto que dice título de gráfico. Vamos a hacer que cambie a medida que cambia el rango dinámico de datos. Vamos a elegir una celda para que escoja la fecha inicial del rango actual y otra para la fecha final del rango actual. Esto vamos a poner aquí entonces una fórmula que se llama indirecto. Aquí la estás viendo. Indirecto nos permite crear una referencia a una celda a través de la construcción de su nombre. Porque hay casos como este donde queremos referirnos a una celda para tomar aquí, por ejemplo, una fecha, pero cada vez que movamos el rango de esa celda va a ser distinta. Entonces, la referencia va a estar construida de la siguiente manera. Queremos que sea, por supuesto, de la columna A, así que ponemos entre comillas A y cerramos comillas. Ampersand para hacer una concatenación. Vamos a poner ahora que el número de la fila sea el que diga en esta celda, que es A1, más 3, que son las celdas 1, 2 y 3 que no tienen datos. Si cerramos paréntesis ahora,
nos va a dar un número sin formato. Vamos a darle formato de fecha corta. Muy bien. Ahí tenemos, fíjate, el 19 del 3. Si yo vuelvo hacia atrás, esta celda se va modificando y me va dando una fecha distinta. ¿Para qué hice esto? Para tomar ahora el título del gráfico, que también lo puedo cargar con una fórmula, con una referencia. Vamos aquí a igual, elegimos esta celda, le damos a Enter y ahora sí tenemos entonces un gráfico cuyo título va cambiando según la fecha que comienza nuestro rango dinámico. Vamos a complicarla un poquito más. Vamos a hacer otra celda, pero esta vez con la fecha final. Esto sería entonces igual a indirecto. Y esta vez volvemos a poner A como columna, ampersand para concatenar, esta fila para darle la referencia del número de fila del cual debemos comenzar, pero le vamos a agregar 3, como le agregábamos antes, más 6, que es el alto de la tabla. Queremos que ponga el final de nuestro rango, así que 3 más 6 es 9. Ponemos paréntesis para cerrar, le damos a Enter, nos quedó otra vez sin formato, así que vamos a fecha corta, ya lo tenemos. Y en una celda más vamos a hacer una concatenación. Ponemos aquí igual a, desde el espacio, cierro comillas, ampersand, y la fecha que está en esta celda, ampersand, comillas, espacio, hasta el espacio, cierro comillas, ampersand, la celda de cierre y le doy a Enter. No tienen formato esos números porque, como sabes, son valores que debemos modificar aquí con una fórmula, que es la fórmula texto. Abrimos paréntesis, el texto es C1, punto y coma, más un formato que en este caso va a ser, abrimos comillas, día barra mes barra año, cerramos comillas, cerramos paréntesis. A ver si funciona hasta ahora. Perfecto, 12 del 3. Y aquí también le vamos a dar de 1 un formato, así que texto, abre paréntesis, de 1 es el valor, punto y coma, y el formato es dd barra mm barra yy, cierro comillas, cierro paréntesis, le damos a Enter, ya lo tenemos. Cambiamos aquí la referencia, ahora no es más la misma, ahora es la celda E1, que tiene la frase completa, le damos a Enter y listo. Nuestro gráfico dice desde el 12 del 3 hasta el 18 del 3, pero si nos movemos hacia abajo, va cambiando y dice desde el 9 del 3 hasta el 15 del 3 y así. Ha sido un trabajo arduo, pero hemos logrado tener un gráfico completamente dinámico según el rango que hayamos creado y cómo lo estemos disponiendo en cada situación. Gracias por acompañarme en esta extensa clase y te espero en la próxima, que es la última clase de esta sección. Nos vemos ahí.